antes de comenzar con el tema de hoy, aunque lo mencioné la semana pasada, es muy importante no olvidar que en la Biblia los nombres están por algo. Hemos visto, de hecho, a través de los llamados que el Señor hacía a algunos hombres en la Biblia, que llegado un momento les cambiaba el nombre. No siempre ocurría eso, ¿no? Pero podemos ver que algo quiere decirnos Dios con los nombres, sean de personas o de situaciones o de lugares, como lo que estamos viendo. Dios le puso nombre a cada estación. Y a mí me gusta prestar atención a eso, ¿no? Si están ahí es por algo. Entonces, pues nos hemos parado en estos 19, hemos visto ya muchos que tienen nombre y lugar geográfico, pero hay una larga lista que no. Y entre esos está también, lo vimos la semana pasada, el de Rimón Pérez y el de hoy. ¿Por qué es interesante y por qué debe llamar nuestra atención, ponerle atención a los nombres? Porque ellos, por lo general, encierran propósitos, encierran situaciones, características o circunstancias, ya sea de una persona o de un lugar o de una actividad o una época de la historia. Y eso lo vemos, ¿no? Si hablamos de la historia universal, vemos que hay algunos nombres que se le han dado a alguna época porque ha sido distinguida por algo, ¿no? Entonces, por eso estamos prestando atención a esa lista de números 33, que parece a veces un poco pesada leerla, porque como que no halláramos nada, pero sí hay mucho que Dios nos quiere enseñar. Los nombres están impregnados de simbolismo. Nos van a traer lecciones para nuestra vida. Todo lo que pasó en Israel y todos sus procesos nos sirven a nosotros, primeramente para no repetir sus errores y segundo porque hay ahí lecciones de vida muy importantes que Dios decidió. Dios no quitó el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, el Antiguo y Nuevo. Vivimos bajo el Nuevo, amén, bajo el Nuevo Pacto, gloria a Dios por eso, pero en el Antiguo hay mucha riqueza. Entonces les invito, si quieren, yo les leo aquí, porque solamente números 33, 20, y partieron de Rimón Pérez y acamparon en Limna. Limna significa blancura. Ese nombre, en su simbolismo, encierra tantas cosas para nosotros, lo que es blancura, en este caso podríamos decirlo también como limpieza. Con la ayuda del Espíritu Santo, que todo eso que Dios ha puesto en mi corazón les bendiga tanto como me ha bendecido a mí. Entonces, vemos que el color blancura su etimología viene también del blanco, y vemos que el color blanco es muy mencionado en la Biblia. Muchísimas alusiones hay al blanco. Yo les puse para recordarles algunas, las vestiduras del anciano de Días, dice el Apocalipsis que son de color blanco. El trono de color blanco. El lino fino de los vestidos sacerdotales era de color blanco. Y todo esto encierra simbolismo, ¿no? Eso ya lo hemos aprendido en Levítico. El maná, ¿de qué color era? Blanco. El amado de Cantares se describe como blanco. El amado de Cantares, ¿que describe a quién? A Jesucristo. Se describe como blanco, ¿no? Porque el blanco pues encierra santidad, pureza, justicia, verdad. Es todo lo que encierra ese color. Y como Limna tiene relación y nos apunta a ese color, pues es interesante ver todos estos aspectos. El profeta Isaías, en el capítulo 1, versos 18 y 19, dice lo siguiente. El que tenga sus Biblias puede buscarlo y si no, con atención me escuchan. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¿Cuántos decimos amén? Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Ese es un evento que ya ha pasado en nosotros. Esto ha sido una realidad para nuestras vidas. Nosotros estábamos, ¿qué? Cargaditos de pecado. Y el Señor, cuando vinimos a Él y le dijimos, Señor, reconozco que tú eres Dios, que viniste a salvarme. A mí me gusta mucho, no tanto pluralizar, sino dejarlo a nivel en primera persona, para que la palabra nos hable mejor. Viniste a salvarme, reconozco tu acto, que tú eres Dios, que viniste, que el hecho de la cruz fue para salvarme, porque ese lugar yo lo merecía. Entonces la palabra dice que a partir de ese momento, dice el profeta, que todos nuestros pecados fueron ¿qué? Emblanquecidos. Eran rojos como el carmesí.
y quedaron blancos como la lana. ¿Cuántos estamos contentos por eso? Damos gracias al Señor. Por medio de Cristo fue esto. No hay nada más que limpie del pecado, sino la obra de Cristo haciéndose efectiva en nuestras vidas. Él tomó toda nuestra mancha, que era muy grande, hermanos, la peor, que no le conocíamos y que vivíamos una vida lejos de Él. Y por medio de la fe, tú y yo, pues a través de ese arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores, el Señor nos limpió y sacó toda la inmundicia, toda la mancha del pecado. Amén. Nada, lo sabemos aquí prácticamente todos. Pero esto lo van a escuchar otras personas que posiblemente no son cristianas. Y yo le digo a esas personas que van a escuchar esta palabra: nada, excepto de Cristo, puede limpiar el alma del hombre. El alma que está contaminada y en pecado. Nada excepto de Cristo. No hay nada, ni las obras, ni los buenos actos que hagamos. Eso viene después como consecuencia de la fe. No hacemos obras para ser salvos, hacemos obras porque hemos sido salvos. Amén. Entonces, nada excepto de Cristo puede limpiar nuestro pecado. Nosotros que somos la iglesia de Cristo, ¿cuánto decimos amén? Qué hermosa posición, ¿no? La iglesia de Cristo, ya hemos sido blanqueados por la sangre del Cordero. Qué hermoso. Blanqueados, limpiados, purificados. Dice Tito 3, capítulo 3, verso 3. En otro tiempo, es decir, cuando éramos inconversos, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Así era nuestra vida, ¿no? Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas, no por obras, ¿no?, que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Todo esto era lo que hacía el antes y el después de nosotros. Cuando nosotros vemos la Biblia, está Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Yo en mi Biblia tengo en la mitad, tengo una cruz. Cogí un folio y lo tengo ahí, porque es un antes y un después, amén. Y nosotros vivimos en el después, en la gracia, en el Nuevo Testamento. Así que el himno nos habla de la blancura. Y la blancura nos lleva ¿a qué? A un nuevo comienzo. Eso es lo que ha pasado en nuestras vidas, un nuevo comienzo. Dios salva a una generación joven. Presten atención aquí los jóvenes. A una generación jóvenes, menores de 20 años, el Señor decide que son los que van a entrar a la tierra prometida. No porque el Señor tenga favoritismos, sino por todo lo que se dio allí en Ritma, especialmente. Números capítulo 15, yo les recomiendo que lean el capítulo 15 nuevamente en casa. En ese pacto que renueva, era necesario que ellos dieran obediencia a Dios, dedicación voluntaria y devoción absoluta. A partir de esas palabras tan importantes que se le da a Moisés para que transmita a esa generación joven, entonces Dios hace saber a esa generación que su gracia seguía estando dispuesta y sigue estando dispuesta para perdonar, hermanos, para bendecir y para dar blancura a nuestras vidas. Con ese pacto renovado les estaba diciendo eso. Dios había rechazado, como hemos visto, a una generación rebelde, ¿no? Todo lo que pasó allí en Ritma y que lo que pasó hasta que llegaron a Ritma, porque fue acto tras acto de desobediencia, de rebeldía, de presunción, de todo, de queja, de todo lo que ya hemos visto. Y Dios había rechazado a esa generación. Por eso les digo que no es cuestión de favoritismo, porque Dios no tiene favoritos.
pero ellos recibieron su consecuencia por no haber obedecido a Dios y sobre todo por no haber confiado de que había una promesa, de hecho desde sus antepasados, desde Abraham había una promesa de la tierra prometida y decidieron no creerlo. Por eso Dios dijo en ese momento, ni uno solo de este pueblo, es decir, de la generación rebelde, entrará jamás a esa tierra, a la tierra prometida. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, han rehusado escuchar mi voz. Eso fue lo que escuchó la generación rebelde por boca de Moisés. ¿Y a qué nos lleva este versículo? Es muy importante y quédense con rehusaron escuchar mi voz. El peligroso estado en el que nosotros también podemos caer de no escuchar la voz de Dios. Eso es muy peligroso, de rechazar, de hacer oídos sordos a la voz de Dios. Es muy peligroso, hermanos. Y podemos decir, no, yo no hago oídos sordos a la voz de Dios. Pero a veces sí nos ocurre eso, hermanos. Hacemos oídos sordos y eso es muy peligroso. Hasta el proceso en Ritma, todo el pueblo de Israel contó con la gracia de Dios, amén. Fueron sacados, liberados, Dios levantó a Moisés como libertador, todos los milagros, las cosas portentosas que Dios hizo, ahí estaba Dios mostrando ¿qué? Gracia, porque la gracia no solamente es ahora, desde Génesis Dios está mostrando gracia al hombre, pero la desgracia les vino a esa generación rebelde, porque no escucharon la voz de Dios. Nosotros estamos llamados a escuchar la voz de Dios. No solamente es un reclamo que Dios hizo a la generación rebelde. El cristiano de igual forma necesita escuchar la voz de Dios. Podemos escucharla, amén. Hay una parte muy mística dentro del pueblo cristiano y que constantemente dice, Dios me habló, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Bueno, y hay personas que han escuchado la voz audible de Dios. Yo eso no lo discuto porque hay testimonios de eso. Pero ese Dios me dijo, y Dios me dijo, y me dijo, es muy peligroso también. Claro que Dios habla. ¿Cuál es la herramienta más segura que tú y yo tenemos para escuchar la voz de Dios? La Biblia. La palabra de Dios escrita que recobra vida cuando tú la lees, es viva y eficaz. Esa es la palabra más segura con la que podemos decir que hemos escuchado la voz de Dios. La Biblia, no se nos olvide. Y si hay alguien que viene y te dice, Dios me dijo esto para ti, primero Dios te lo ha tenido que decir a ti. Y a veces pasa, pero tiene que confirmarse. Dios te lo confirma a ti porque tenemos una relación personal con Dios. Así que la voz, ¿por qué es tan importante la Biblia? Que es donde está consignada la palabra escrita y la voz de Dios, que el Espíritu Santo viene y la toma y nos habla a nuestros corazones y de lo que necesitemos, ahí está en la palabra. La palabra de Dios es importante, la Biblia o las Escrituras, como la queramos llamar, porque nos direcciona, amén. Nos corrige, ¿cuántos decimos amén? Nos exhorta, nos redarguye, nos limpia, nos da blancura, nos enseña. Todo eso hace la palabra, la Biblia, por eso debemos desear escudriñarla, conocerla y estudiarla. No de una forma religiosa, abrir y leer unos cuantos versículos y ya leí. No, escudriñala, métete, ahonda en la palabra de Dios. Porque todo esto nos proporciona la Biblia. Y ahí segurito que vamos a escuchar la voz de Dios. Seguro, hermanos, nosotros abrimos la palabra y Dios nos habla. Pero no podemos hacer oídos sordos. Amén. Debemos escuchar con los oídos. Ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, esa generación rebelde. Y por no escuchar la voz de Dios, no pudieron entrar ¿a qué? A disfrutar de la promesa. Esto nos puede pasar a nosotros también, hermanos. La vida cristiana no es venir y sentarnos y ya, y escuchar y no hacer. De esto va esta palabra. Así que
Hay algo maravilloso que ocurre después de esta generación que ya hemos hablado tanto, pero es que tenemos siempre que mencionarla porque va en relación a todo lo que estamos hablando. Algo maravilloso ocurre en ese comienzo del capítulo 15, en el verso 1 y 2, que dice, y el Señor les dijo, habla a los israelitas y diles, cuando entren en la tierra que yo les doy por morada. ¿A quién se le está hablando ahí? A esa generación joven. Es decir, que Dios le reafirma a esa generación joven la promesa de la tierra prometida. Necesitamos constantemente que Dios nos reafirme, porque como a veces se nos olvida ciertas cosas que Dios nos ha dicho, ciertas promesas de las que Dios nos ha hablado, que estamos seguros que así ha sido la voz de Dios hablándonos y diciéndonos y dándonos una promesa, y necesitamos a veces que Dios nos reafirme. ¿Cuántos decimos amén? Y decimos Señor, porque a veces entra la duda, el temor, ¿será que sí? ¿Será que yo me equivoqué? Pero Dios reafirma, como lo hizo con esa generación nueva, les estaba reafirmando. Y además de que le reafirma, de que le recuerda, de que dice que Él no miente y que lo que Él dice se cumple a través de todas las palabras, también les habla de la necesidad de obediencia. Y esto es muy importante. Dios nos afirma, nos recuerda las promesas, pero las promesas van acompañadas, ciertas promesas van acompañadas de la obediencia por nuestra parte. Entonces aquí la generación nueva no escapa de eso. Ellos también tenían que hacer su parte. Era necesario que ellos entendieran para poder disfrutar de todas esas bendiciones que la tierra les ofrecía, que necesitaban obediencia a las leyes de Dios. Amén. Obediencia a sus leyes. No podemos ir a ningún lado sin la obediencia. No podemos, hermanos, no insistamos en una vida cristiana sin obediencia, porque la fe va acompañada de la obediencia de corazón. Es decir, que no actuamos ni obedecemos de una forma impositiva, ni por cumplir, ni por quedar bien, sino que obedecemos de corazón. Nuestro corazón está dispuesto, deseando obedecer lo que Dios nos dice. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Cuando ese chip cambia en nuestros corazones de ver lo que es la obediencia, hermanos, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque ya obedecemos con un corazón que ama al Señor. También esta generación nueva debían tener un total abandono de toda autosuficiencia. Somos muchas veces autosuficientes, y aunque decimos creer en Dios, que Él es nuestro sustento, nuestro fundamento, nuestro estandarte y todo lo que ustedes quieran, muchas veces nuestra vida camina en autosuficiencia. Y aquí Dios a esa generación nueva y a nosotros en esta mañana nos está diciendo, debemos tener un total abandono de toda autosuficiencia, porque por autosuficientes el pueblo rebelde se quedó tendido y no pudo entrar a disfrutar de la promesa que Dios había dado. Autosuficiencia. Cuando somos autosuficientes, ¿saben qué pasa con esto? Que dejamos a Dios de lado. Creemos que somos capaces de resolver nosotros y que en nosotros está el poder, la forma, y no es así. Una de las cosas que a nosotros se nos dijo cuando nos vinimos de Colombia, y se me queda grabado y el Señor me la está poniendo ahora, era una total dependencia de Dios. Dios nos había traído, sucedieron todos los acontecimientos negativos y a los 3 meses no sabíamos qué hacer. Nos equivocamos, ¿qué hacemos? Y por boca de un pastor fuimos y pedimos consejo. Tan importante recibir consejo, hermanos, también cuando no sabemos qué hacer. Y nos dijo, Dios les está diciendo, quiero una total dependencia de mí, es decir, de Dios. Entonces, nuestra autosuficiencia quedó por el suelo. Dios también le pedía a esa generación nueva un abandono total de las costumbres de Egipto. El fracaso de la generación que se quedó, un constante mirar hacia Egipto. Y Egipto los esclavizaba. No miremos más para el mundo, hermanos. Eso es muy peligroso porque somos carne. Y si nos detenemos a mirar el mundo y todo lo que el mundo ofrece, hermanos, podemos tropezar.
No miremos al mundo, ni las costumbres del mundo, no queramos repetir, seguir el modelo de las costumbres del mundo, porque tenemos un modelo perfecto, hermoso, puro, limpio, que es el seguir el modelo de Cristo. Obviamente que ahí no vamos a ser tan populares, pero no importa, seremos populares delante de la presencia del Señor, que es lo que nos importa. Así que ellos no abandonaron esas costumbres, siempre querían y es algo incomprensible, como nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué no queremos abandonar ciertas costumbres que nos ofrece este mundo? A veces no somos tan conscientes hacia dónde nos llevan las costumbres de este mundo. Y yo no voy a entrar a hablar de todas las costumbres, pero si tú eres inquieto y si vas anotando, puedes hacer con todo esto, decir, bueno, ¿cuáles son las costumbres? Espíritu Santo, revélame qué costumbres, a qué costumbres yo siempre estoy ahí como pegada del mundo o pegado del mundo, y ahí Dios va hablando. Y también les pedía una total dependencia de Dios. Dependamos de Dios, amén. No dependemos de nuestros puestos de trabajo, aunque Dios los usa para bendecirnos. No dependemos de nada, ni debemos depender de nada, excepto de Dios, amén. Porque Dios es el que nos sostiene. Decisiones, todo lo que tú tengas que hacer depende de Dios. Depende de Dios. Pon tu fe en Dios, no en nada más. Así que Cristo nos escogió a nosotros, a su iglesia, para bendecirnos. ¿Cuántos decimos amén? Efesios 5. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Vamos en ese proceso. Dios está haciendo esa blancura en nuestras vidas, amén. Dice, santa e inmaculada. Dios nos está limpiando, Dios está sacando todo. Todo esto es un proceso, hermano. No quedamos blancos de la noche a la mañana. A mí a veces se me mancha una prenda de algo, una prenda blanca, que es con la que se puede tratar el cloro, la lejía. Y yo la pongo con la esperanza de que esa mancha se vaya. Y a veces se pone la lejía y no sale la mancha de momento, sino que hay que esperar un tiempo, a veces horas, para que uno levante ay, se fue la mancha. Pues hermanos, más o menos estamos en ese proceso. Dios está haciendo, como dice, santificándonos. La iglesia somos nosotros, y purificando por medio del lavamiento de la palabra. Aquí vuelve y cobra importancia su palabra. Blancura, limpieza. A veces yo en consejería veo eso. Las personas a veces fallan como fallo yo. Y se hacen un mundo porque le fallaron a Dios. Y yo siempre digo, no quiero quitarle importancia a esto. Arrepintámonos, amén, de corazón, no religiosamente. Pidamos perdón y Dios borra esa falta, amén. Ahora, no de una forma contumaz. Bueno, como ya hace el ejercicio, me arrepiento, lloro y a la semana vuelvo y repito lo mismo, porque entonces ahí estaríamos hablando de una actitud contumaz, que es la que la Biblia condena. No metamos dentro de la fe y la vida que se nos ha ofrecido ese estado de lamento, de le fallé, y no nos levantamos de ahí, nos quedamos, porque eso también es muy peligroso. Eso, lo primero que pasa es que no nos deja avanzar, y lo segundo, el enemigo lo toma para traer ¿qué? Culpabilidad, arrepentimiento, deseo de cambiar, y ahí queda arreglado el problema. Así que el Señor nos ha otorgado bendición en lugar de maldición. Amén. ¿Merecíamos ser maldecidos por Dios? ¿Malditos? Claro. Eso era lo que merecíamos todos. Pero Dios decidió, Dios Padre decidió allí bendecirnos. Bendecirnos. Y ese estado, ese principio que se esconde ahí, sigue vigente día a día en nuestras vidas. Fallamos, pecamos, nos pedimos perdón y el Señor nos levanta, no para acusarnos, que es lo que hace el enemigo, sino para bendecirnos, para que sigamos la marcha, porque estamos siendo limpiados, blanqueados, purificados para presentarnos sin mancha y sin arruga. Él murió en la cruz para que
fuéramos emblanquecidos. Amén. Él murió en la cruz para eso, hermanos. Él perdona y limpia todos nuestros pecados. La bendición de Dios ha traído justificación, santificación y glorificación futura. Ahora no estamos con cuerpos glorificados, obviamente, hermanos, pero llegará un momento cuando dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será transformada en cuerpos glorificados. Entonces, justificados, santificados y una futura glorificación. Esto es poderoso, hermanos. Esta es la vida que Dios nos ha ofrecido. Ahora, también la vida en Cristo, la que tú y yo vivimos, requiere de nuestra parte también obediencia de corazón, como se le pidió a esa generación nueva. Como les estaba diciendo, no hacemos esto para ser salvos. Lo hacemos como consecuencia de lo que hemos recibido. Obediencia de corazón a los mandamientos de Dios. Salmo 119:60 dice: me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Esto dijo el salmista. Se nos pide obediencia de corazón a los mandamientos y nuestra actitud, debemos orar, si hasta aquí no ha sido, nuestra actitud deberá ser esa: Señor, haz que mi vida tenga prisa para no tardar en cumplir tus mandamientos. Darnos prisa, porque es que ¿saben qué? Es que eso nos va a traer bendición. Y nosotros mismos a veces nos ponemos la zancadilla. No somos obedientes al mandamiento, pues no recibimos la bendición. Se atrasa la promesa. Entonces démonos prisa en ser obedientes a Dios para recibir más rápido la promesa. Amén. También se nos pide, como a ellos, abandono total de toda autosuficiencia. El Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no edifica nuestra vida, porque somos autosuficientes, porque le hemos dicho al Señor, así yo creo que no es, lo voy a hacer así porque yo creo que soy el que tengo la razón, entonces en vano estamos trabajando. Es Dios el que tiene que edificar nuestras vidas si queremos ver la bendición. También se nos pide un abandono total de las costumbres del mundo. Eso no quedó para esa generación, sigue estando vigente. Juan 15:19 parte B dice: ustedes ya no forman parte de este mundo. Yo les elegí para que salieran del mundo. No formamos parte del mundo. Por lo tanto, no sigamos las costumbres del mundo. Dice: yo los elegí para que salieran del mundo. Amén. Para que salieran, no para la luna, porque no tenemos una nave que nos lleve allí y hacer una morada a la iglesia y ya estamos aquí libres. No, salimos, nuestra vida sale de ese punto no literal, sino espiritual. Salimos de un mundo que quiere atraparnos, de un mundo que nos seduce y que a veces decimos, esto no es tan malo. Hermanos, el Espíritu Santo tiene que ayudarnos para dar ese equilibrio. También se nos pide una total dependencia de Dios como a ellos. Amén. Dependencia de Dios. La iglesia de Cristo, como esa nueva generación, fuimos sacados del mundo, hermanos. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, presten atención a esto. No para quedarnos dando vueltas. Pasó a la generación antigua. Sino para caminar en obediencia. ¿Bajo qué? Bajo la nueva identidad. Amén. Que ha sido lavada, comprada, purificada y que vamos en ese proceso. Entonces, bajo esa nueva identidad, que quiere decir la conversión, entonces vamos caminando hacia la promesa. Cuando hablamos de la tierra prometida, tenemos una tierra prometida futura. Amén. Pero la vida nuestra ha entrado a la tierra prometida, porque la tierra prometida es Cristo, hermanos. Es una vida de abundancia, donde fluye bendición, donde fluye todo lo que Dios ha preparado también para que caminemos en esta tierra de una forma bendecidos. Amén. Entonces podríamos decir que esa promesa de la tierra nueva empieza con Cristo y culmina en su estado más glorioso
en la eternidad. Y ya ahí, en ese estado permanentemente estaremos. Pero aquí también se nos ha prometido eso, hermanos. Amén. Una vida que entiende la identidad que hemos recibido. Entonces, la conversión, nueva identidad, también habla de caminar de acuerdo a eso. Si hemos recibido una nueva identidad, no podemos seguir caminando como antes. Amén. No podemos. Dejemos que la obra del Espíritu Santo trabaje en nosotros. No le impidamos, porque esa obra debe cumplirse. La conversión implica transformación de hábitos, hermanos. Blanqueados, liberados, todo esto que hemos visto para que nuestros hábitos cambien. Ahora, de acuerdo a la nueva identidad que hemos recibido. Nuestra manera de pensar, tan importante, es que la manera de pensar determinará todo a la final, nuestro día a día, nuestro caminar. Esto tiene que ser mudado. Todo eso que ha estado ahí durante años, yo no sé a qué edad viniste tú a Cristo, pero todos esos esquemas, todas esas cosas que están aquí y que nos hacen actuar, dirigir nuestros hábitos, nuestras formas de reaccionar ante circunstancias, deben de ser mudados completamente, deben de ser barridos por el poder de la palabra para empezar a caminar en todo eso que dice la palabra. Eso es bendición, eso es tierra prometida, hermanos. Así que deben de cambiar todos esos hábitos, deben de cambiar nuestras prioridades. Prioridades, la transformación, la vida nueva que hemos recibido, esa nueva identidad debe tener clara, cuáles son ahora sus prioridades. Obviamente que nuestra prioridad es obedecer a Dios, darle la gloria a Él con nuestra vida. ¿Con qué más le vamos a dar gloria a Dios? Con nuestra vida y con un corazón que se rinde a Él. No una actitud externa, sino interna, porque Dios mira el corazón. Y a veces es fácil engañar con los actos externos, pero hermanos, Dios mira nuestro corazón. Por lo tanto, todo esto hace parte de esa nueva identidad que hemos recibido y se deberá notar mientras avanzamos. Se deberá notar, hermanos. Entonces, mientras vamos avanzando en esta vida que la hemos recibido de manera espiritual, esta tierra prometida hasta llegar a la culminación final, vamos avanzando en esa nueva identidad que quiere ser transformada por el Espíritu Santo. Debemos de dejarle, entrégale la llave, entrégale el candado de tu corazón, de tus acciones al Espíritu Santo para que Él pueda hacer esa obra maravillosa. Hermanos, la vida en Cristo es eso. Se nos ha ofrecido bendición, porque nos hacemos como a un ladito para no recibirla. Nueva identidad con maravillosas promesas y bendiciones para vivir también aquí, hermanos. Esas vidas cristianas lamentándose todo el tiempo, que viven sin gozo, sin alegría, hermanos, hay que pararse. Y si tenemos la oportunidad, sacudamos a ese hermano y le decimos, esto no es a lo que tú viniste. Por esto no se pagó el precio. Y hagamos reaccionar a aquel que camina una vida a veces tan abatida, hermanos. Yo no entiendo cómo hay cristianos que llegan momentos de abatimiento, sí, amén. Pero no nos podemos quedar en ese estado, porque estamos negando entonces la obra, lo que Dios ha prometido darnos. Así que, vida transformada. Ahora, todo lo que les he dicho, pero ¿cómo más podemos ayudar a que esa vida que Dios nos ha dado sea transformada y tenga todo lo que acabo de decir? Es aprendiendo los nuevos estándares, hermanos, que llevan hacia la excelencia cristiana. Rompe con todos los estándares que te han enseñado tus padres, tus abuelos, aquel amigo excelente, el tío ese que yo daba la vida y el tío daba la vida por mí. Rompe con todo eso, tenemos que romper con todo eso, porque los estándares que tienen que marcar ahora nuestra vida son los de Dios. Eso nos va a conducir a la excelencia de la vida cristiana. A veces somos muy románticos y idealizamos personas que, bueno, pueden ser que han sido de bendición, ¿no?
Pero no idealicemos a nadie. El cristiano no idealiza a nadie. En este proceso de esa transformación empezamos bien cuando dejamos de hacer lo malo, pero también aprendemos a hacer lo bueno. No es suficiente con llegar a la vida cristiana y dejar de hacer lo malo, que es el primer impulso que nosotros tenemos, ¿no? ¿Con qué reemplazamos eso? Dejamos de hacer lo malo, pero ahora nuestra tarea es empezar a hacer lo bueno, porque eso hace parte de la identidad que nosotros hemos recibido una vez venimos a Cristo. Así que no es suficiente con dejar de hacer lo malo, amén. Aprender a hacer lo bueno es la tarea que ahora tenemos por delante y empezarla a hacer bien. Cada cristiano, tu vida, mi vida, ha sido llamada, hermanos, a producir cosecha. ¿Cuántos decimos amén? Cosecha, hermanos. Hemos sido salvos para producir cosecha. No solamente hemos sido salvos para que el pecado ya no tenga el dominio sobre nuestras vidas, para que nuestro destino cambie, sino que Dios ha levantado a su iglesia porque Él espera de ella recibir cosecha. Primeramente la cosecha de nuestras vidas y después todo lo que viene con lo que Dios nos ha dado de dones y de llamados y de fruto. Así que para que eso se dé, para poder producir cosecha, y la cosecha que Dios quiere, debemos reproducir la vida de Cristo en nosotros. Por eso cada vez que vamos a hacer algo, hermanos, pregunta ¿qué opina el Señor de eso? Opina. Tú sabes que Dios opina, claro, pero a veces vamos haciendo y no producimos cosecha porque no nos paramos a decir, Señor, ahora en esta etapa de mi vida, en este proceso, ¿qué estás esperando de mí? Guíame, Espíritu Santo, muéstrame para ver qué cosecha en este preciso momento tú estás esperando que yo dé para levantar tu nombre en alto y para que tu nombre sea glorificado. Entonces vamos viviendo los procesos, sin pararnos a que en cada proceso, aún en los más difíciles, podemos dar una cosecha para Dios. Filipenses 4, verso 9 dice: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. No dejen de poner en práctica, lo más importante, dice poner en práctica. Empieza el versículo con eso, no dejen de poner en práctica. Hay que poner en práctica para llegar a vivir la excelencia de la vida cristiana, poner en práctica todo lo que Jesús nos ha enseñado y que está consignado en su palabra. Examinemos nuestros corazones en este momento. Y pensemos en esto. Hemos recibido todo tipo de enseñanzas, ¿no? Se nos ha enseñado a hacer lo bueno. Porque si una predicación bíblica lleva también el ingrediente de mostrarnos nuestra realidad y no solamente endulzar el oído para sentirnos bien, porque eso no ayuda, hay momentos en que, bueno, necesitamos eso. Pero la predicación lleva también la exhortación. Tiene que ir implícito desde mi punto de vista eso que nos mueve para decir, Señor, ayúdame en esta área. Y no que salgamos sintiéndonos los más santos, porque no se nos olvide, estamos en un proceso. Entonces, ¿cuántas enseñanzas hemos escuchado o cuántas enseñanzas has escuchado tú donde te han enseñado a hacer lo bueno? Te han motivado, te han dicho, esto es lo que Dios espera de ti. Yo me imagino que muchos, entre más años que llevamos en el Señor, pues muchas más enseñanzas habremos escuchado que se nos ha dicho que es hacer lo bueno delante de Dios. La pregunta es, ¿cuántas hemos hecho? ¿O cuántas estamos haciendo? ¿Se dan cuenta que no es suficiente con dejar de hacer lo malo? Sino que hay también que empezar a hacer lo bueno, a aprender. A hacer lo malo porque ya venimos con una naturaleza caída. Pero lo bueno debemos de aprender a hacerlo. Y contamos con Dios para eso.
Ahora, ¿cuántas cosas malas has dejado de hacer desde que te convertiste? Eso es tu vida con el Señor. Todos sabemos qué cosas dejamos. ¿Qué cosas dejamos? Todos lo sabemos. Todos veníamos con muchos pecados. Dios los limpió. Pero ahora Dios nos dice, camina en esa nueva identidad. De todo lo malo que traíamos, ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer? O nos hemos adherido a la fe, nos hemos puesto en el camino de la gracia y seguimos con lo mismo de atrás. Un poquito aquí, bueno, lo he soltado, pero no del todo. Ustedes saben qué les sigue acompañando, qué cosas malas, qué cosas pecaminosas siguen acompañando en esta nueva vida y qué han costado o se han rehusado a dejar. Recordemos que es dejar de hacer lo malo para aprender a hacer lo bueno. ¿Cuántas cosas hemos aprendido buenas, hermanos? Muchas, muchas. Pero no las hemos hecho hasta aquí. Hemos hecho partes, porque somos así a veces. A veces somos tan difíciles de describir nosotros mismos. Y hacemos unas cosas y otras no. Cuando todo lo bueno, lo que procede de Dios nos va a bendecir, hermanos. Pero no lo hacemos. Un ejemplo sencillito. Jovencitos, ustedes le deben obediencia y honra a vuestros padres. Llegan a los pies de Cristo con un comportamiento no de respeto ni de honra a sus padres. Les llega esa verdad a sus corazones y como personas convertidas dicen, esto no puede seguir pasando. Y se dan cuenta lo que dice la palabra, que no deben de irrespetar a sus padres ni faltarles en la honra. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? A hacer lo bueno. Amén. A hacer lo bueno. Porque si solamente lo dejan, pero no muestran ni dan manifestaciones de honra a sus padres, pues la tarea queda a medias. Hemos decidido no seguir idolatrando a vírgenes, a santos. Hemos decidido dejar allí toda la idolatría, todo ese amor devoto. Pero ahora dejas de tener devoción por esos santos, por esas vírgenes, por lo que sea. Pero ahora hay que aprender a tener devoción por Dios. Amén. Porque de nada te sirve dejar eso si no tienes devoción por Dios. Y así sería la lista, sería muy larga. Así que nosotros podemos, hermano, dejar de hacer lo malo para aprender a hacer lo bueno. Es posible. Amén. Es posible aprender a hacer lo bueno porque hemos sido emblanquecidos, porque hemos sido limpios, porque Dios nos ha separado. Ese era el significado de linda, blancura. Nuestra vida está vestida de blanco, es decir, de integridad, de justicia. Ese es el vestido que hemos recibido. El viejo hombre se vestía ¿de qué? De negro, de inmundicia, de pecado. Pero nosotros hemos recibido un vestido blanco. Hemos recibido justificación. Por eso es posible que nosotros podamos caminar en integridad y en justicia. Es posible, hermanos. Amén. Cristo nos ha dicho, en mí todas las cosas son hechas nuevas. Eso es lo que es el nuevo pacto. En mí todas las cosas son hechas nuevas. Hermano, todas las cosas han sido hechas nuevas para nosotros. Tenemos el modelo, Cristo. Es posible caminar en esta verdad. Es posible caminar haciendo las cosas buenas, aprendiendo cada día y teniendo interés por saber qué es lo bueno. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. 3 herramientas poderosas que nos dice sí podemos caminar. No te creas la mentira de que fallaste a Dios, te has arrepentido, sientes que tu corazón se ha compungido por la situación y sigues creyendo que le estás fallando y que Dios ya no te quiere ni siquiera ver, que eres un miserable, que eres un indigno, porque todos esos pensamientos no provienen de la fe. Es posible aprender. Pero debemos desaprender para aprender.
Amén. Desaprender para aprender. Nosotros decidimos eso, hermanos. Eso no lo va a decidir Dios por nosotros. Aunque Él hace una obra de santificación, hay una parte de nuestra voluntad involucrada en eso. Debemos de dejar al Espíritu Santo hacerlo. Entonces nosotros podemos alargar o acortar ese plazo. Eso le pasó al pueblo de Israel. Decidamos caminar todos los días en esa verdad. ¿Por qué alargar las bendiciones? Si el hacer bien nos llena de bendición, ¿por qué alargar eso, hermano? ¿No es tonto de nuestra parte alargarlo? Entonces, cuando tú estés haciendo algo malo, piensa en eso: voy a hacer lo bueno, porque si no, estoy alargando la bendición. Y nosotros nos levantamos y ¿qué hacemos? Lo primero que dice: Señor, bendice este día, bendice mi vida, ¿no? Lo primero que creo que todos hacemos. Bendice, Señor. Pues debemos en ese día caminar en lo bueno, deseando aprender a hacer lo bueno y no permanecer de una forma indiferente a todo este aprendizaje que Dios nos da día a día a través de su palabra y de lo que escuchamos. Amén. Dios es maravilloso. ¿Estamos limpios, hermanos? Limpios, emblanquecidos por la sangre preciosa de Cristo. Ese es nuestro estado. No nos lamentemos más. Amén. Porque ese es nuestro estado y ese estado es glorioso, victorioso. Es que se ganó todo para nosotros. Entonces, cuando venga toda esa nostalgia, toda esa tristeza y todo por diferentes motivos, recuerda todo esto. Mi vida ha sido emblanquecida por la poderosa sangre de Cristo. Cristo me está ofreciendo bendiciones hoy. Cuando mañana me levante, lo mismo, porque la palabra dice que sus misericordias son grandes y van en aumento cada día. Y Dios tiene misericordias nuevas cada día para tu vida y para la mía, porque Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Seamos conscientes de esas misericordias para que nuestra boca pueda levantarse con un gracias, Señor. Y en vez de estar todos cabizbajos, todos mal, entonces decir: Señor, es que ya he sido limpia, he sido purificada por tu sangre y esta vida no la cambio por nada. Enamorémonos del Señor, enamorémonos de su palabra. Amén. De eso es lo que tenemos que estar enamorados, no de nada más, hermano. Cierra tus ojos, hermano. Dios es tan bueno, hermano. No nos cansamos de decir: Dios, eres bueno. Tus promesas son sí, amén, Señor. Queremos darte gracias por esa obra de blancura. Emblanquecidos, Señor, fuimos por tu preciosa sangre. Gracias, Papito Dios, por habernos rescatado. Tú rescataste a esa generación joven para una vida mejor, para disfrutar de todas las bendiciones. A tu iglesia tú la has rescatado y tú haces parte de la iglesia de Cristo. Quiere decir que tú has sido rescatado para vivir bajo las bendiciones de Dios, bajo sus bendiciones. Espíritu Santo, ayúdanos a caminar correctamente, a no hacer oídos sordos a lo que tú hablas. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades. Digna, blancura hemos recibido por tu sangre, Señor. Y gracias por toda esa obra que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Limpiados por la sangre, adoptados como hijos para aprender a hacer lo bueno. Para eso hemos sido adoptados como hijos, para hacer lo bueno. Te damos gracias, Señor.